¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas aquí un día más a mi canal de YouTube. Hoy día 2 de junio 2026, es casi como el aniversario de cuando me vine aquí a Berlín. Y hoy día te traigo eso, un poco mi resumen acerca de cómo ha sido estos últimos años aquí en la ciudad, con el puente justo ahí atrás de Oberbaumbrücke, sitiazo épico aquí en la ciudad. Y nada, voy a ir saliendo ya aquí este spot. Este es un spot que está que te cagas, pero tiene la otra parte cerrada, pero continuaré el vídeo así, por aquí. Nada, vengo de ensayar, o sea, estuve ahí dándole caña y demás. Estaba grabando el quinto tema del álbum, que ya lo van a conocer ahora todo junto y demás. Pero bueno, o sea, había un montón de cosas, mi gente. Estamos en pleno verano, es un tiempo increíble, la verdad. Y bueno, hoy les vamos a hablar acerca de eso, de pues cómo ha ido desde que me mudé en junio, porque ya de hecho yo me mudé aquí el 12 de junio o así de 2023, por ahí sí. Y bueno, o sea, han pasado un montón de cosas, etcétera, ¿no? Y en qué puntos, sobre todo, ¿no? Si a lo mejor tú tienes pensado mudarte a la ciudad o a la Alemania en general, o bueno, en fin, o sea, tips, ¿no? Que te puedan servir o a compartir mi experiencia básicamente. Ahora hace un montón de ruido, yo voy a continuar el vídeo por la otra zona porque por aquí van a pasar muchos coches y luego no se escuchan un carajo, así que venga, nos vemos luego, venga. Bueno, mi gente, estamos por aquí, por esta zona que está justo enfrente de la arena de la ciudad. Y bueno, voy a estar aquí en plan de chill para grabar el vídeo. Nada, básicamente, o sea, yo me acuerdo de cuando me fui de Tenerife, tomé la decisión porque estaba hasta la polla de estar ahí en la isla. Veía que no tenía salida ninguna realmente, en plan con la música y demás. Y esto es un facto pues muy real que estoy diciendo ahora mismo, porque sí, o sea, con todo el tema del metal, rock, etcétera, ahí la escena pues es muy reducida y no tiene nada en comparación con una ciudad grande, ¿no? Como si fuera Madrid, Barcelona, Berlín, etcétera. Y bueno, ese fue uno de los principales motivos, pero es cierto que no tenía muchas cosas en cuenta antes de mudarme a la ciudad. Así que bueno, ese es un punto bastante importante. Yo creo que si tienes que dar un paso, primero pues saber lo que quieres, averiguarte las cosas básicas y luego hacerlo. Yo también no tenía tampoco ataduras en plan con compromisos, mujeres, niños o cualquier cosa en plan proyectos con otra gente. Eso todavía está más que finalizado, así que por una parte también bien. Pero bueno, o sea, también claro, o sea, entra un poco la tristeza de que dices tú, te vas de tu zona, tal, de tu familia, pero da lo mismo realmente. Luego ya cuando estuve aquí, pues aprendí un montón de cosas, en plan Welcome to the Jungle, ¿no? Y realmente hasta la fecha, o sea, hasta ahora, te agradezco haber dado el paso porque todas las cosas que he logrado hasta el momento ha sido por mi propia cuenta, sin pedir ayuda a nadie, sin estar robando a nadie cosas ni nada. Y eso es lo guay, o sea, también es cierto que ya había dejado una etapa también de lado, que era el alcohol, ya bebía alcohol, no fumaba hace tiempazo, o sea, todo ese tipo de malos vicios los había dejado. Y cuando vine aquí me centré un montón en hacer ejercicio, vida sana, no salir de fiesta y demás, y bueno, o sea, ir a conciertos de las bandas que me interesaban y demás, que ese era mi propósito, compaginarlo con el trabajo. Y hasta la fecha bien, porque bueno, de aquí, o sea, desde 2023 hasta ahora he hecho contactos, me he movido por la ciudad, en otras ciudades, y bueno, también pues eso, conseguí sacar mi single, que ya lo vieron, dejar el enlace por ahí. Un montón de cosas que han sucedido, mi gente, que realmente, o sea, no me apuntaba en plan los tips que les podría dar, ni nada por el estilo, pero lo que sí les podría decir es que en esta ciudad, cuando te mueves a una ciudad grande, sobre todo que tiene un idioma distinto al tuyo, ¿no? El cual pues tienes que aprenderlo desde cero, adaptarte a las costumbres o al tipo, ¿no? De cosas que hace la gente de aquí, ¿no? Pues es diferente. Y yo realmente con lo que sí me he quedado y con lo que sí les puedo en plan dar un tip muy importante es el idioma. Si no estás acostumbrado con el alemán y no quieres aprender alemán y solamente te quieres mover en inglés y piensas que con el inglés puedes escaparle y tal, olvídate, porque Alemania no es para ti, punto. O sea, ya está, se acabó, chao. O sea, creo que mejor no te lo puedo resumir. Y bueno, o sea, ese sería un punto importante. Otro punto importante es el tema de los papeleos. Esto ya lo comenté en el otro vídeo que hice, el primero, de cuando hice el año aquí en la ciudad. Pero sí, el tema de los papeleos es muy importante, mi gente. O sea, no pueden dejarlo pasar por alto. Es un tema que, o sea, tienen que averiguarse en la mayoría de los casos qué es lo que tienen que hacer cuando vienen aquí. Por internet ahora tienen ChatGPT, le pueden preguntar todo a ChatGPT. O sea, es muy sencillo, ¿vale? Solamente tienen que seguir una serie de pasos, organizarse y ya está. Ok, voy a cambiar de sitio porque me está doliendo el brazo y voy a ponerme en otro plano. Venga.
Bueno, mi gente, vamos a continuar. Tip número 2, yo diría el tema de la música en general, si eres músico, porque este canal va de músico, de batería y demás. Pero bueno, música en general, ese era mi propósito realmente, y hasta ahora sigo en ello. Pero es cierto que a medida que pasan los años te vas dando cuenta que aquí hay mucha, pero que mucha competencia. O sea, no te vale solamente con tocar bien tu instrumento, también tienes que saber hablar bien un idioma, ya te lo dije, o sea, inglés, alemán, etcétera. Y aparte de eso tienes que estar metido también pues en el mundillo, o sea, tienes que ir, salir, no sé qué, hablar con este, hablar con el otro. Es una de las cosas que yo quizás no he hecho tanto, aún así he conseguido contactos muy buenos, pues eso, tanto de la escena local como de bandas que a mí me gustan, ¿no? Pero o sea, bandas internacionales que a mí me gustan, pero te vas dando cuenta que eso, o sea, que no es complicado, o sea, mejor dicho, no es imposible, pero es complicado. Así que eso es un detalle muy importante tener en cuenta, porque mucha gente dice, sí, se mudan aquí a Berlín, tal, no sé qué, pensando que van a hacer pues un business que te cagas con la música, que van a triunfar aquí de buenas en primeras, vienen de su país, de donde sea, y se llevan el chasco, o sea, se llevan el chasco porque aquí, o sea, ya está cogido mucho de las plazas de bandas, etcétera, o así, están cogidos por gente que es muy buena, o sea, y realmente tú puedes ser muy bueno, también puedes ser un profesional, pero aquí viene gente de todo el mundo, o sea, no solamente viene gente de una isla o de un pueblito, viene gente de todo el mundo con ese mismo propósito, y realmente, o sea, si la pegas, una vez que la pegues, ya está, lo hiciste. Y bueno, o sea, yo no es una cosa que persiga, pero para serle sincero, es algo que digo, oye, pues yo estoy en el camino, estamos ahí, sé que si pongo el trabajo lo conseguiré, punto. Y lo voy a conseguir, o sea, es un hecho. De hecho, estoy justo en una zona que estoy atrás, es el muro de Berlín. Mira, ni pensaba hoy día grabar aquí cerca del muro y estoy aquí. Y justo detrás aquí hay un pedazo de chozazos que flipas. O sea, ahí hay un edificio, la otra lo vi por YouTube, brutal. Yo voy a vivir ahí, punto. Pero bueno, lanza. Bit by bit. Y bueno, nada, eso que les puedo decir. Tercero, el tema de la vivienda, muy importante, mi gente. Si eres músico y demás, o sea, conseguirte aparte un sitio de donde tú vives para practicar, para hacer tu música, porque en tu casa, dependiendo del instrumento que toques, pero en mi caso es la batería, ustedes pues lo saben, yo tengo un sitio aparte del que alquilo. Voy una vez a la semana y ahí hago toda la bulla que yo quiera. Voy por unas 8 horas o así, aproximadamente. Y luego hace poco en mi casa, donde yo en mi cuarto, me compré una batería eléctrica. Ahí de vez en cuando toco y demás. Pero también moderando a veces pues el volumen, ¿no? Y bueno, la intensidad y demás para no molestar a los vecinos. Porque bueno, es un edificio en sí. Eso es la cosa muy muy importante. O sea, tienes que también contar con ese gasto. Buscar, porque no es muy fácil también encontrar aquí una sala de ensayo, o sea, las salas que te ofrecen a veces son salas muy caras y no tienen las condiciones adecuadas. Si tocas guitarra, bajo o cantas, a lo mejor sí, pero si tocas la batería, en mi caso, y buscas unas especificaciones pues que cumplan con esos requisitos, en plan de tengan el gear básico para una batería, pues de lujo, ¿no? Pero hay algunas salas que no la tienen y te cobran lo suyo, o sea, te cobran mínimo entre 190, 200 euros así, y no te ponen ni siquiera pues una batería en condiciones, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí es una cosa que haces, tienes que tener suerte y aparte de eso, pues buscar, mirar y ya está, o sea, tienes que contar con todo ese tipo de gastos. Luego el tema de pues del trabajo, esto ya es obvio, ¿no? O sea, no lo he tratado en los puntos primeros, pero el trabajo, o sea, tienes que conseguir, lo primero que tienes que hacer es conseguirte un trabajo. Como llegues aquí a la ciudad, me importa de qué, tienes que conseguirte un curro, porque si no tienes curro no vas a poder vivir en paz, tranquilo, o sea, tienes que tener un ingreso, un income. Y yo, esto es una de las cosas que, bueno, lo voy a decir en este vídeo, pero yo me acuerdo que cuando ya el año pasado, finalizando el año pasado, decidí dejar mi trabajo porque no estaba a gusto, no me sentía a gusto con la energía que ya se vibraba ahí en el trabajo, y notaba que cada vez que iba al trabajo era como que la energía estaba vibrando muy bajo, y dije, yo no puedo seguir compartiendo un espacio aquí con personas que pues no quiero compartir un espacio, punto. Y por eso decidí dejar mi trabajo, porque ya había aprendido muchas cosas, ya había hecho muchas cosas, y dije, no tiene sentido que siga aquí. Me habían ofrecido la oportunidad de seguir trabajando y demás, había llegado al punto más alto en ese departamento que era el bar. Llegué a ser bar manager, o sea, llegué ahí sin conocimientos casi de nada, o sea, como barkeeper. Y en 2 años llegué a ser el jefe de todo el departamento. Me quedé también flipando con eso que hice, pero fue durísimo y sí, lo conseguí. Y ya luego después de eso dije, mira, me largo de aquí, todo de puta madre, muy guay, gracias a todos los que me apoyaron,
hice buenos lazos, buenas conexiones, pero ya luego a partir de ahí decidí pues empezar un poco con mi camino, ¿no? En plan música, proyectos y demás, pero me di cuenta de que lo hice muy pronto, lo hice muy precipitado. Y ahí fue cuando dije, quizá me hace falta otra vez un income, un trabajo que me vuelva a dar un poco ese empujón. Y bueno, pues más adelante, quién sabe, ¿no? Pero en principio, o sea, todo está en compaginarlo, en que tú puedas compaginar tu vida laboral con tus hobbies o con tus proyectos y demás. Y ya está, o sea, que luego no te vuelvas loco en plan de si tienes dinero para llegar a fin de mes, ¿sabes? Y obviamente, pues más adelante, si tú ves que te empieza a ir muy bien, pues bueno, o sea, tomas una decisión. Pero obviamente tampoco es para volverse loco y decir en plan, oh, dejo mi trabajo. No, yo lo hice un poco a la ligera, no lo hagan, pero bueno, yo le eché huevos y me acuerdo que justo en esa temporada fue cuando también me puse un montón de caña, montón las pilas y salieron cosas y demás, y bueno, mi cabeza empezó a dar un montón de vueltas a ideas que de hecho estoy llevando a cabo este año, que verán. Y, o sea, bien, o sea, también a veces tomar decisiones que están fuera de tu zona de confort, pero de manera así precipitada, es lo que te hace en plan, en ese momento ejecutar muy rápido. O sea, a veces el problema por el que pasamos mucho a las personas es en plan pensar hasta que eso esté muy bien, y al final no, o sea, tienes que ejecutar, tomar acción, y si te va bien, si no te funciona, hacia un lado y sigue para adelante. Bueno, como último punto que podría decir mi gente, el tema del tiempo, el clima. O sea, aquí el verano dura muy poco. De hecho, este verano va a ser un verano pues mucho mejor que los otros que tuvimos, o por lo menos el del año pasado. Pero aquí, comparado con Tenerife, por ejemplo, que es una isla paradisíaca, y ahí viví siempre, el sur de la isla, pues el sur de la isla es un paraíso. O sea, por el clima no te puedes quejar, la comida, etcétera, ¿no? Ahí estás con la familia, estaba yo con mi madre, hermanas y demás, pero obviamente, claro, como hombre tú tienes que buscar un nuevo horizonte. O sea, no te puedes quedar ahí viviendo con tu madre toda una vida, y tampoco puedes estar ahí en plan de, bueno, disfruto aquí, ¿sabes?, del clima eterno. Tienes que moverte, amigo, y está, punto. Eso fue lo que yo hice. Y bueno, o sea, también entiendo pues que haya gente que se quiera quedar en su zona, ¿no? Donde ha nacido, vivido, etcétera, porque se sienten pues con esa comodidad y esa paz y todo bien, ¿no? Pero en el caso pues de personas como yo, que están todo el rato en plan queriendo explorar, teniendo ideas nuevas, locas, arriesgándose, pues obviamente la isla es muy chill para mí. Pero bueno, o sea, bien, porque de vez en cuando también voy para allá, visito a mi familia y demás. Pero el clima, ya les digo, o sea, que si no les gusta el invierno, no les gusta el frío, olvídense, porque Alemania en general es un sitio muy frío. Cuando se pone frío. El último invierno fue muy heavy, e incluso me replanteé si seguir aquí en la ciudad. Pero de hecho fue una de las cosas que me hizo ser más duro, más en plan. Y fue justo en esa transición que dejé el curro y demás, y empaté con otro curro, pero fue como que me di cuenta de muchas cosas y dije, damn, bro, o sea, lo acabo de romper un invierno aquí. El invierno me destruyó, yo destruí al invierno. O sea, bro, él hizo un montón de nieve, o sea, fue muy heavy. Pero bueno, al final, como les digo, o sea, fue guay, también me gustó. Y ahora estoy aquí en verano, disfrutando de un día chill, detrás del muro. Esto sí que fue jodido también, o sea, un muro que dividía la ciudad. O sea, esta ciudad tiene un montón de historia. Bueno, yo creo que también son los motivos por los cuales mucha gente se mueve aquí, por el tema de la diversidad y multiculturalidad. Y bueno, o sea, yo creo que eso pues es un motivo también muy importante, ¿no? Porque mucha gente dice, pues bueno, ahí pueden hablar de varios idiomas, pueden encontrar gente de mi país y demás. Sí, te puedes relacionar, pero yo lo que les digo, lo que les dije desde el principio, busquen la forma de, cuando van a un sitio, relacionarse con gente de ese sitio. Aquí sobre todo pues con gente que habla alemán, ¿no? Para que ustedes puedan mejorar su idioma, para que ustedes puedan mejorar el idioma, y aparte de eso, para que ustedes también pues se puedan relacionar mejor con la gente, integrarse con la gente de aquí. Y ya está, o sea, ¿qué les puedo decir? Yo me acuerdo de cuando fui a Perú a los 13 años y tuve que también hacer el cambio de Perú a Tenerife. Yo me tuve que integrar pues parte de que era casi un pibe, hasta toda mi adolescencia, hasta ya crecer, ¿no? A ser adulto y demás. También con toda la gente ahí en el colegio, pero ahí fue un poco distinto porque ahí hice toda mi vida, pues en plan, ¿no? Pero aquí ya es diferente, ¿no? O sea, porque también aquí ya es trabajo, no sé qué, tienes que pues sustentarte por ti mismo, y pues las cosas a veces no están en plan para estar de vacilón por ahí, o porque tienes sustento de papá o mamá, ¿no? O sea, aquí te sustentas tú solo y punto, se acabó. Y luego, por último, que les puedo decir así en plan, el tema de la pareja, el tema de si tener pareja o no, venir aquí con tu pareja, probar, o buscar aquí una chica, ¿no? O sea, esto ya son cosas de gustos y colores, sinceramente, pero a mí realmente me gustan las pibas
rubias cachondas de ojos azules, punto. No sé quién verá este video, pero bueno, si lo estás viendo me da igual. Y si eres una rubia cachonda de ojos azules puedes escribir. Y bueno, ya veré yo si te confirmo o no, porque estoy muy liado, mi agenda está apretada. Pero bueno, sí, o sea, básicamente, o sea, es así, esos son mis estándares, mi gente. Y bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Yo creo que ese también fue uno de los motivos, no de los más importantes por los cuales me mudé a la ciudad. Ya les dije, el más importante es la música. Y bueno, o sea, no lo persigo, pero bueno, o sea, es algo que lo tengo ahí, chill, trabajando en mis cosas y demás, con más cabeza que antes, después de haberme tropezado con algunos baches, haberme levantado, tropezado, haberme levantado. Y seguiré aprendiendo, pero bueno, lo bueno es que ya veo un horizonte con mucha más luz, con muchas más cosas buenas y grandes que se vienen, porque hay proyectos que tengo en mente y sé que van a salir. Y de hecho, bueno, o sea, estoy aquí en esta zona que, como les dije, o sea, tarde o temprano acabaré viviendo por ese edificio o alguno otro. Son penthouses que están que te cagas. Y ya está, o sea, solamente es visualizarlo. Somos energía, y la energía que tú reflejas hacia el exterior es la energía que luego te viene a ti de vuelta. Nada, mi gente, ¿qué les puedo decir? O sea, no sé si he tratado todos los puntos, no sé si, bueno, si quieren saber algo más también pueden decirlo en los comentarios, pueden escribir ahí todo lo que quieran. Sé que normalmente publico cosas acerca de batería y demás, pero bueno, tenía que hacer un vídeo ahora llegando junio acerca de esto, porque dije, es importante. Y creo que, bueno, el avance de todo el tema de aquí en la ciudad, como no. El tema de los conciertos es una de las cosas que se me está olvidando y es muy importante, yo creo, eso sí. El tema de los conciertos. Si eres una persona que te gustan mucho los conciertos en vivo y demás, es una ciudad increíble para eso. Sinceramente, ahí puedes conocer un montón de gente, pero es cierto que también eso es un gasto mensual que tienes que contar, porque obviamente hay conciertos que te pueden salir baratos, pero hay conciertos que te pueden salir caros. Y bueno, o sea, si eres un fan apasionado de ir a conciertos y demás, pues bueno, o sea, tienes que también contar con esos gastos, ¿no? Yo qué sé, si te gusta rock, el metal, no sé qué, aquí hay un montón de conciertos que vienen, pues, o sea, al año no sé cuántos habrán, pero habrán, vamos, o sea, yo he conocido gente que han ido como a 150 conciertos en el año. Yo lo máximo que he hecho ha sido casi 50 conciertos en un año, y ya es como que en plan, mira, suficiente, o sea, ya ahora toca centrarme en otras cosas, pero igual, obviamente, no quito de que cuando, por ejemplo, venden a una de mis más favoritas, que aquí atrás vino 21 Pilots, aquí atrás vino 30 Seconds to Mars, aquí atrás vino The Plotting You, aquí atrás vino Sleep Token, que no los vi, pero bueno, ellos vinieron a otro venue. O sea, aquí atrás, o sea, hola. ¿Qué les puedo decir, mi gente? Yo estoy feliz, estoy que te cagas, la verdad, indiferentemente de lo que pase o no. Pero cada día que me levanto agradezco, porque tengo un techo donde dormir, tengo un plato de comida, tengo un tiempo brutal como este, llueva, truene, no sé qué, me da igual, la verdad, porque lo importante es que tengo vida, tengo una salud, que es lo que me acompaña, y ya está. Lo único que le pido realmente, si te hubiera que pedir una cosa a Dios y al mundo, es tener salud para poder disfrutar del resto de cosas. Y obviamente, pues, hacer ruido que te cagas con la batería y reventarlo ahí cuando vengan los conciertos. Mi gente, bueno, ya me voy despidiendo, no sé si he tratado todos los puntos, pero bueno, espero que este vídeo les haya motivado, les haya servido. Y si quieren saber más, escríbanme en los comentarios, mándenme un DM también. Si tienes un proyecto musical, ya sabes, mándame, porque ahora en breve empezaré con la grabación de batería, así que mándame todo lo que tengas en cuanto a tu proyecto musical. Yo te puedo asesorar, te puedo grabar baterías, bueno, en fin, o sea, ya verás cosas en el canal, pero bueno, sí, o sea, todo el tipo de cosas que quieras saber acerca de la batería, clases y demás, puedes escribirme y te contestaré gustosamente. Y ya sabes, a darlo todo, a reventarlo y a por tu propósito de vida. Let's go.